Bienvenidos, un gusto saludarlos en este día martes, hoy es 6 de mayo, en donde el presidente Petro dice que no hay caos en la seguridad. Anoche fueron asesinados 2 militares por del plan Pistola del Clan del Golfo, en desarrollo de una ofensiva que le ha costado la vida ya a casi 40 policías y militares. A pesar de ello, el presidente Petro no los mencionó en un Consejo de Ministros que terminó esta madrugada, en donde dijo, basado solamente en uno de muchos indicadores, una cifra sobre homicidios, que no hay caos de inseguridad en Colombia, que todo está bien y que Colombia tiene una tendencia que este año será un año de menos violencia y de menos muertos en Colombia. La frase del presidente es que no hay caos de violencia, aunque estos 40 militares y policías son la cifra más grande de víctimas en los últimos años en nuestro país. El presidente estuvo hablando nuevamente en la televisión colombiana desde las 7:30, se tomó los canales privados en modo alocución y después el público en modo Consejo de Ministros desde las 9 de la noche. El presidente quejándose una y otra vez de que lo quieren censurar, de que lo quieren acallar, de que hay un tribunal censurador, se refería al Consejo de Estado, que efectivamente le ha impuesto límites a estas intervenciones en televisión. El presidente queriendo demostrar que la situación de inseguridad en Colombia no es para nada grave, omitiendo que él mismo declaró la conmoción interior por una guerra inédita entre bandas criminales en el departamento de Norte de Santander, omitiendo que el control territorial en el suroccidente de Colombia lo ejerce el grupo disidente de las FARC, el de Iván Mordisco, y en otra zona el de Calarcá, y en otra zona el ELN, y en otra zona manda el Clan del Golfo, que es el grupo que está matando policías, tema sobre el cual el presidente Petro en más de 5 horas de televisión no dijo anoche desafortunadamente ni una sola palabra. Fue una nueva alocución diciendo que lo están censurando. Repito, se dedicó a comparar las cifras de homicidios de su gobierno con gobiernos anteriores desde los años 90, termina haciéndole un reconocimiento a los gobiernos anteriores, al caso de Bogotá, al caso de Medellín, a los gobernantes, y el presidente, como siempre en su estilo, lanzándole pullas y echando culpas al gobierno Duque, al exfiscal Barbosa, a los narcotraficantes, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, a los medios de comunicación, concluyendo al final que Colombia es un caso de éxito en el mundo sobre cómo superar la violencia. El presidente no ve indicadores desbordados. Las cifras que el mismo presidente presentó demuestran que en lo que va de su gobierno han sido asesinadas 44.000 personas. Según ese gráfico que el presidente mantuvo durante muchísimos minutos, el país registra en promedio 13.000 homicidios por año, el 64% atribuidos a hechos de sicariato, 20% a riñas, es casi el mismo promedio de homicidios en el gobierno anterior, al que acusó de hacer trizas el acuerdo de paz con las FARC. Como si fuera poco, el presidente Petro terminó celebrando que su gobierno logró destruir los frentes de la disidencia de las FARC, de Iván Mordisco, en la región amazónica. Iván Mordisco, que es el que manda en otras regiones del país. No dijo el presidente nada sobre el niño de 11 años que está secuestrado en Jamundí por estos disidentes de las FARC, sobre los del Clan del Golfo, que vienen matando a hombres del ejército y policía. A propósito, fueron capturados 4 de estos integrantes del Clan del Golfo. Camioneros del país le envían una carta al presidente pidiendo medidas de seguridad. Y anoche hubo una balacera en un centro comercial en Barranquilla. Y anoche el gobernador de Antioquia le pide al presidente Petro que militarice buena parte de esa región o de esas subregiones por cuenta del desorden público. De eso no dijo ni una palabra el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les hablaré de las 5 horas del gobierno transmitidas por televisión. Dice el presidente básicamente que todo está bien, que los indicadores son normales, que Colombia es un caso de éxito ante el mundo, pero aprovecha el Consejo de Ministros para amenazar con acabar las concesiones de vías, las concesiones de aeropuertos y de puertos, con el argumento de que por los aeropuertos y por los puertos está entrando el contrabando y el narcotráfico, que son el modelo de desarrollo de infraestructura en Colombia. Dice el presidente Petro que están buscando un proyecto de ley o salidas legales, inclusive para quitarle, sugirió el presidente Petro, la concesión al administrador del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que no sobra recordar
Esopaín, que pertenece al grupo empresarial antioqueño. Dicho eso, dicho que el presidente está en plan de replantear quién maneja los puertos y los aeropuertos en Colombia, que lo veo difícil porque hay contratos de por medio, significaría el incumplimiento, por eso un proyecto de ley. El presidente también está en el plan de acabar con el modelo de concesiones que ha permitido el crecimiento de la infraestructura en Colombia. Para quienes conocimos las carreteras de Colombia de los años 80, inclusive 90, que eran una vergüenza, eran unas trochas, este modelo de concesiones de asociaciones públicas privadas, de concesionar a través de peajes las vías, es lo que ha permitido cierto nivel de presentación y de desarrollo. La tesis del presidente es que ese modelo tiene y ha dejado una cantidad de billones en los bancos porque hay, y es cierto, una cantidad de obras paralizadas por cuenta de la inacción de la ANI. Y esa plata que está ahí, dice el presidente, la está utilizando el señor Sarmiento Angulo o los banqueros para enriquecerse, que esa plata la debería estar utilizando el gobierno. El ejemplo es la concesión Mulaló-Lobo Guerrero, que está frenada desde el año 2015, que es el ejemplo que usa el presidente Petro para decir que unos ricos constructores están guardando la plata pública, porque en esa fiducia en particular hay más de 2 billones de pesos. Fiducias que en total podrían girarle al gobierno del presidente Petro 8 o 9 o 10 billones de pesos, que es al final de cuentas faltante que hay en las finanzas públicas de Colombia. El presidente intenta hacer carambola por cuenta de las concesiones y las afugias económicas que tiene su gobierno. Para cumplir la orden del presidente, acabar las concesiones, que es una orden muy parecida a la de acabar las EPS en el sistema de salud, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, está buscando el camino legal para sacar la plata de las fiducias. Ya les vamos a contar de este tema, de puertos, de aeropuertos, de fiducias, de vías, de orden público. Una última del presidente Petro anoche en su Consejo de Ministros, que terminó en realidad pasada la medianoche, reconoció el fracaso de la política de Jóvenes en Paz, el programa del Ministerio de Igualdad, que él anunció como pagar por no matar. El presidente criticó a sus propios funcionarios porque no han vinculado a los 100.000 muchachos que él quería, ahora que está a punto de cumplir 3 años en el gobierno. Es un gusto saludarlos, es martes, amanecemos con otra carta muy dura, larguísima, 8 páginas del exministro, canciller Álvaro Leiva Durán, que obviamente está en plan de atacar al presidente Gustavo Petro desde la carta anterior. Esta es una carta muy dura, diciéndole al presidente con otros ejemplos, ya no solo con el de la visita... La visita a París. La de París, ahora pone ejemplos. 5 ejemplos les trae esta mañana. En Italia, en Alemania, en Chile, en China, diciendo que el presidente Petro hizo el oso en estas visitas oficiales, que en una visita Felipe dice a China no le habló durante 2 o 3 horas en un banquete al presidente de China. Así es. O que en Chile se desapareció, o que en Alemania hizo el oso por criticar la caída del muro de Berlín, o que en Italia, cuando no se había posesionado, ya tenía problemas de drogadicción el presidente. Esta es una carta, Felipe, una segunda del ex canciller Álvaro Leiva, jalándole las orejas y poniendo los puntos sobre las íes, sobre la adicción y sobre el personaje que él llama Safio, que quiere decir burdo, grosero, el presidente Gustavo Petro. Así es, Néstor. Y rápidamente, en lo que concluye el señor Leiva es que el presidente es un adicto, es un enfermo, y al final de la carta le dice que lo mejor es que se retire del cargo, que se haga a un lado, porque no está en capacidad de gobernar el país, básicamente. Sí, en la carta yo se la recomiendo, porque yo no sé qué tanto hay de chisme, de invención, de mentira. Arranca con el Leiva diciendo por qué no lo dijo antes, que tiene la tesis de que no lo dijo porque hay veces que hay que ocultar la verdad, y cita a unos filósofos y dice que lo dice ahora, y así termina diciendo que el presidente Petro debe apartarse del cargo. Es decir, a Leiva lo descalifica el presidente Gustavo Petro, y Leiva le recuerda todos los episodios ridículos, inclusive internacionales, que según Leiva hizo en escenarios diplomáticos el presidente Gustavo Petro. A propósito de diplomacia, les contaré de un éxito de Colombia, la elección de Laura Gil, que antes criticaba a la OEA
decía que no servía para nada y ahora será la primera mujer elegida como secretaria adjunta, la número 2 de la Organización de Estados Americanos, que hará pareja con otro uruguayo, con el señor Almagro. Son las 6 de la mañana, 10 minutos. Bienvenidos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No hay un caos de violencia en este gobierno. Esa es mentira política mediática. Simplemente no hemos podido bajar los niveles de Duque. Con un discurso negacionista y recurriendo constantemente al pasado de los gobiernos de Duque y Santos, el presidente Gustavo Petro intentó desmentir la existencia de una crisis de inseguridad y orden público en el país, asegurando que su administración ha sido relativamente exitosa en esa materia. Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. La locución comenzó media hora más tarde de lo previsto por canales públicos y privados. Duró más de una hora en la que el mandatario entregó cifras y aseguró que Colombia es un país relativamente exitoso en salir de la violencia. Pero el balance general es que hemos sido exitosos como sociedad. Y este es un tema de ejemplo mundial. Se refuerza la seguridad en Bogotá en medio del plan Pistola. Si bien en la ciudad no hay amenazas confirmadas, las autoridades trabajan de manera preventiva. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que ante la posibilidad de que el Clan del Golfo intente ejecutar ataques dentro del llamado Plan Pistola, las autoridades de la ciudad se mantienen en alerta. No hemos recibido una amenaza particular reciente en el caso de Bogotá. Hemos tenido informaciones, no digamos amenazas concretas, amenazas comunicadas a los órganos eventualmente de justicia, no, pero sí informaciones de que puede haber la intención de atacar. El presidente de la República, Gustavo Petro, también aseguró que su gobierno evalúa cambios en la gestión privada de los aeropuertos y los puertos en el país, y en la mira está el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, que opera actualmente Opaín. La decisión que tengo es cambiar completamente la administración de puertos, incluso con proyecto de ley. Estamos aquí discutiendo la manera, pero los puertos deben tener radicalmente otra administración, porque han sido cooptados por narcotraficantes y su otra cara, que son los contrabandistas. Y en otro anuncio, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el actual modelo de concesiones se está agotando y que se busca que el Estado acceda a los recursos y se empodere de las grandes obras viales y la administración incluso de los peajes. Hay que buscar otro modelo que permita incluso que el Estado se empodere de ese tema de hacer una rehabilitación vial y de construir las vías. Nuevamente comenzamos la jornada con preocupaciones sobre el futuro financiero de Ecopetrol, esta vez por cuenta del requerimiento de la DIAN a la petrolera para que pague impuestos por la importación de combustibles. Y la compañía cree que ganó entre 3 y 3.5 billones de pesos en el primer trimestre del año. Habla el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Las plumas de la gallina de oro, Ecopetrol, están desapareciendo a marchas forzadas. La está desplumando ferozmente el gobierno para cuadrar su caja desfalleciente. En una nueva carta dirigida al presidente Gustavo Petro, el ex canciller Álvaro Leiva Durán cuestionó abiertamente la capacidad del mandatario para seguir liderando al país. En el extenso documento de 8 páginas, Leiva hace un recuento detallado de lo que él describe como las desapariciones y comportamientos erráticos del presidente. Habla del escándalo con policía incluida en Florencia, Italia, de su desaparición en París, de la cancelación de su agenda en Davos, entre otros casos, y le dice que es hora de considerar dejar la presidencia de la República. El ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que las zonas de ubicación temporal en Tibú, que se pactaron con las disidencias de las FARC al mando de alias Andrei, buscan concretar el proceso de paz que se lleva a cabo con este grupo. Ministro del Interior, Armando Benedetti. La mesa de negociación llega al acuerdo que se van a concentrar este Frente 33 en un sitio determinado escogido por la mesa de negociación. Alias Andrei es cabecilla de las disidencias en el Catatumbo. No es una zona de distensión, ni mucho menos busca generar más violencia. Lo que busca es ayudar a bajarle la intensidad al conflicto armado en el Catatumbo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la reunión con la vicepresidenta Francia Márquez. El jefe de la cartera aseguró que hay buen ánimo, que la vicepresidenta está de acuerdo con la consulta y que expresó su preocupación por el orden público en el país. Yo siempre he tenido buen ambiente. Para que haya pelea alguien tiene que subirse al ring. Yo todavía no he subido en ningún ring. No, la conclusión es que hay un buen ánimo por parte de ella de colaborar.
Con 19 votos, la embajadora Laura Gil se convirtió en la primera mujer en ser elegida como secretaria general adjunta de la OEA. Con un fuerte abrazo con la canciller Laura Sarabia, la embajadora Gil celebró su elección, impulsada por Colombia en medio de una contienda cerrada con las candidatas de Perú y de Guatemala. Gil asumirá por un periodo de 5 años. De aquí en adelante no podré hablar más como representante de Colombia y practicaré la independencia. Pero desde ese lugar de la independencia le quiero agradecer a mi presidente, el presidente Gustavo Petro, que confió en mí desde que me nombró vicecanciller. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que cerró temporalmente un hogar infantil por presuntos casos de abuso sexual contra menores de edad. Las madres de familia que tienen registrados a sus hijos en el hogar infantil Canadá, en la localidad de San Cristóbal, aquí en Bogotá, dieron a conocer el presunto abuso por parte de un profesor que estaba contratado por la Asociación Parque Canadá, el operador de este hogar infantil, y quien fue denunciado formalmente por el ICBF por presuntos delitos contra la libertad, integración y formación sexual. Astrid Cáceres, directora del ICBF. Primero, investigar muy a fondo cómo está la unidad operativa. Es una unidad operativa que tiene cámaras de vigilancia. Es importante decirle a las familias que ellas tienen cupos habilitados en otras unidades mientras hacemos la transformación. Esperamos tomarnos entre 3 y 4 días para poder hacer una operación directa de la institución. Uribe nos dio seguridad y el pueblo le da la solidaridad. Pasaron 3 meses para que el expresidente Álvaro Uribe volviera a los juzgados de Palo Quemado en su juicio. Esta vez su presencia marcó el inicio de la presentación de testigos por parte del abogado Jaime Granados, quien cuenta con una lista de más de 70 nombres. Por otra parte, se refirió a su relación con Iván Cepeda y negó nuevamente haber manipulado testigos. Yo lo único que he buscado es verificar las muchas informaciones que me han llegado de visitas del senador Cepeda a cárceles para ofrecer beneficios a fin de que me acusara. A mí nunca se me había ocurrido, señora juez, ir a buscar testigos. Antioquia ha habido un momento complejo por la ola invernal. En menos de 24 horas ya son 2 personas fallecidas por emergencias relacionadas con las lluvias. Además, hay que decir que hay riesgo máximo en el corregimiento de Puerto Valdivia por posibles crecientes. Autoridades de gestión del riesgo y organismos de socorro en el Valle del Cauca continúan desplegados en 30 municipios del departamento para atender a las diferentes familias que han resultado afectadas con las fuertes lluvias de los últimos días. En el Meta hay alerta roja en la región del Ariari, donde el desbordamiento de varios ríos ha generado fuertes inundaciones en municipios como El Castillo y El Dorado, donde más de 1.500 familias han resultado damnificadas y se han perdido cerca de 3.000 hectáreas de cultivo. 56 municipios del departamento de Santander se encuentran en alerta roja debido a las intensas lluvias en la región. La situación ha dejado incomunicados a varios habitantes de veredas y corregimiento debido al desprendimiento de rocas y tierra en sus vías de acceso. Se ha producido en el mundo una condena generalizada al plan del gobierno israelí de ampliar considerablemente su ofensiva militar en Gaza y ocupar de manera permanente el territorio palestino. Hamás acusa a Israel de llevar a cabo una guerra de exterminio basada en hambre y desplazamiento masivo y dice que el grupo no está interesado en negociar con Israel. A menos de 24 horas de que inicie el cónclave, los servicios de prensa del Vaticano alistan toda la transmisión en la Plaza de San Pedro. Las autoridades instalan más vallas y puestos de control para las miles de personas que acudan a las fumatas donde se anunciará que hay nuevo papa. Hoy, los 133 cardenales electores, los que entrarán a votar en la Capilla Sixtina, asisten a la 12ª Congregación General. América de Cali es Colombia en la Copa Sudamericana. Hoy enfrentará a Corinthians de Brasil con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio. El jugador Gerson Candelo de América de Cali habla sobre si enfrentar a ese tipo de rivales le ha subido nivel al equipo. Bueno, yo creo que el equipo ha adoptado una posición de competencia alto. Yo creo que hemos mentalizado a... Además, el presidente de Unión Magdalena, Alberto Garzón, solicitó sanciones a las personas que invadieron el estadio Sierra Nevada de Santa Marta el pasado domingo.